Hola gente, hoy vamos a tratar el tema de la evolución del hombre. Bien, comparto pantallas para empezar a ver el tema. Bien, antes de empezar con esto vamos a ir un poquito para atrás y bajamos la página y vamos a hablar de un poquito este señor. Este señor se llama Charles Darwin, era inglés, nació en el año 1809 y murió en el año 1882. Era un naturalista, un científico muy importante en su época, hizo una serie de investigaciones, para ello viajó a muchos lugares, entre ellos la Patagonia Argentina y las Islas Galápagos, entre otros. Y bueno, él tiene como hace un gran descubrimiento, que después se profundizó con el tiempo. Y lo que plantea es que los animales son productos que vemos hoy, son productos de la necesidad de adaptación al medio en el que viven. Y que en este proceso solamente sobreviven aquellos que son más fuertes, ¿no? Sí, los que son más sanos, los que están más adaptados o con más posibilidades de adaptarse a la situación que están viviendo. Eso es el planteo de Darwin. Entonces él dice dos cuestiones, ¿sí? Por un lado plantea la cuestión de que los animales que vemos son una adaptación, que vemos hoy, fueron una adaptación, y son una adaptación al medio, ¿sí? Y que en este proceso algunos quedan y otros sobreviven, y aquellos que sobreviven son los más fuertes. Esta cuestión de la evolución, del proceso evolutivo, no queda solamente destinado no solamente destinado para los animales, sino también él incluye dentro de esto al hombre, que es también un animal para él. Y él dice que el proceso evolutivo del hombre arranca en el mono. Pensemos de la época en la que él nace y donde él tiene, digamos, en donde él expande su teoría, que es a mitad del siglo XIX. Obviamente esto fue toda una repercusión muy importante. Muchos retractores tuvo, sin embargo, se continuó con su investigación y se descubrió que sus planteos eran ciertos. Por medio de la arqueología, de descubrimientos, de estudios y todo lo demás, él arrancó con un pequeño puntapié y después el resto continuó con su teoría. Bien, ¿y cuál es el proceso? ¿Qué es esto de que se plantea acá, que se ve esto? Bueno, se encontraron como esto forma parte de lo que es la prehistoria, es decir, antes de que existiera la historia o la escritura, nosotros de esto que tenemos, restos fósiles, tenemos armas, tenemos un montón de vasijas, dibujos que han hecho, pero nosotros sabemos que este proceso que plantea Darwin es cierto, ¿sí? Es un planteo cierto. Bien, según lo que después con el tiempo se fue armando, se sabe que en el sur de África era una zona cálida y selvática. Ustedes saben que los monos, una de las características que tienen es que se van colgando de árbol en árbol. Bueno, aparentemente en un tiempo relativamente corto, el clima cambia y este mono debe adaptarse a esta transformación. Pasamos de una selva a una sabana. Si ustedes recuerdan un poquito el tema de los climas, habremos visto que la selva es con mucha cantidad de árboles y la sabana es con árboles cada tanto, o sea que si un mono quisiera ir de un árbol al otro es muy difícil que lo pudiera hacer. Entonces debió adaptarse y transformarse para poder sobrevivir, para de agarrar las frutas en los árboles, así ni más estiraba el bracito y agarraba los productos. Después tuvo que ir a cazar y entonces debió adaptarse a esta nueva realidad que le tocó vivir. Bien, y en este proceso hay muchos de estos eslabones que van a ir desapareciendo. Nosotros acá vemos como una línea recta, pero la realidad es que hay un montón, por ejemplo, del Homo erectus y salen como raíces, digamos, como otras vertientes de humanos que no llegaron a la situación del hombre actual, ¿sí? Y muchos como el Australopithecus, un montón de la misma época, pero que tampoco llegaron no siguieron evolucionando. De hecho, acá está en este cuadro, que me parece que es el más completo que encontré. Este cuadro está el Neandertal, y el Neandertal en realidad es algo muy particular que pasa solamente en Europa y después no se encuentra que tenga conexión con el resto de otros fósiles, ¿sí? Así que ya de por sí este que está acá no está del todo enganchado con los demás, ¿eh? Aunque como justamente, ¿qué pasa con la prehistoria? Es lo más viejo y como es lo más antiguo,
es con lo que menos elementos contamos, porque además sabemos lo que nosotros leemos son huesos, vasijas y todo eso, y las armas, que es lo que habíamos contado en la clase anterior. Bien, a tener en cuenta entonces, hay un ancestro común que es africano, del sur de África. Esto es muy importante tener en cuenta. Todos los seres humanos venimos del sur de África, no es que venimos de otros lados, todos del sur de África. Cuando discriminamos, cuando generamos situaciones de violencia hacia el que es distinto para nosotros, entendamos que tenemos un ancestro común y que todos venimos de África, ¿sí? Bien, ese ancestro común que ha evolucionado primero en 4 patas, como suele estar el mono, luego pasa a una primera etapa que se llama Australopithecus, Homo habilis, Erectus, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Como les dije, el Neandertal lo vamos a saltear. Esa sería la cadena. ¿Por qué se llama cadena? Porque al igual que una cadena que nosotros usamos quizás en la mano o en el cuello, ¿qué pasa? Eso está compuesta por eslabones que están enganchados con el anterior y con el que le sigue. Y así es el proceso evolutivo. Están enganchados el anterior con el que le sigue. ¿Estamos? Bien. Los nombres están en latín. Y por ejemplo, en este caso el Australopithecus no tiene la característica homo, que significa hombre, ¿sí? Como referencia al ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía tiene muchos elementos de los que son los primates, por los monos, entonces por eso es que no se le da la categorización de homo. ¿Está? Australopithecus, del ancestro común, aparece después el Australopithecus, que aparece hace 4 millones de años, ¿sí? Tiene un tamaño similar a un gorila, y yo lo que les había dicho es que el primer resto fósil que se encuentra entero es, hace más o menos unos 45 años, era una hembra que se llamaba Lucy, que después les voy a mostrar la imagen que se logró recrear por medio digamos, de las computadoras y tomografías y todo lo demás. Bien, todavía tiene una marcha, más bien se apoya en los brazos de las manos de adelante, y no se olviden que el mono tiene el dedo gordo, digamos, como metido hacia adentro, ¿sí? Y se apoya sobre las manos. Al que le sigue, que es el Homo habilis, que es el que continúa, ya no va a estar apoyado sobre, o sea, no va a utilizar este dedo, se les va a correr, es decir, entre los 4 millones de años y los 2 millones de años, ahí en ese tiempo, ¿sí? El dedo gordo que en los orangutanes o en los monos está metido hacia adentro, ¿sí? Se va corriendo, se va desplazando para que este nuevo humano sí pueda agarrar las cosas. Entonces, pueda tener, digamos, la mano que tenemos actualmente. Porque necesitaba este hombre la mano, porque necesita cazar, entonces necesita comer, entonces necesita tener habilidades manuales para poder hacer armas. Y entonces es por eso que este Homo habilis se le llama así porque es hombre habilidoso, y porque justamente el dedo gordo se corre, es la primera vez que se ve que está absolutamente corrido en la posición de nuestra mano. ¿Cuáles eran las armas que usaba? Y al principio van a ser piedras, que después las va a ir puliendo cada vez más, después las va a unir a un palito, después las va a hacer cada vez más pulidas, y después hace flor de armas, que obviamente en eso también nosotros nos damos cuenta, se ve la evolución del hombre, ¿sí? Con las armas que han dejado. Bien, después del Homo habilis, que dijimos que tiene estas características, viene uno que para mí es el más importante, que es el Homo erectus. Este es el primero que se mantiene y está completamente bípedo. ¿Qué significa? Que tiene una postura del hombre, del ser humano actual, ¿sí? Es decir, camina en 2 patas. Y otra de las cosas importantes a tener en cuenta es que aparentemente tiene una capacidad craneana mucho mayor a la del Homo habilis. Eso es otra cosa. Los científicos, ¿cómo se dan cuenta que estos humanos evolucionan? Por la capacidad del cráneo que aumenta, ¿sí? El cerebro no se puede saber, ¿sí? Pero vemos las cosas que van haciendo, que cada vez son mejores y mayores, y por otro lado se ve que la capacidad de la cabecita del mono es mucho más chiquita que la de estos que van evolucionando, ¿sí? Otra de las grandes transformaciones del Homo erectus es que él empieza a domesticar, digamos, el fuego. ¿Qué significa? Lo produce el fuego. Él domina el fuego. Y eso va a hacer que
le va a dar mucha importancia. Algunas cosas él no se va a dar cuenta, pero por un lado, el fuego ahuyenta a los animales, por lo tanto él se siente protegido, le da calor y entonces evita, por ejemplo, la mortalidad. Y empieza a cocinar los alimentos. Al cocinar los alimentos, él no necesita masticar tanto las cosas. Por otro lado, con la habilidad de las manos, empiezan a aparecer herramientas y utensilios de cocina que empiezan a reemplazar a todos los dientes que tenía el mono. Si nosotros prestamos atención, el mono tiene los maxilares más bien para afuera, ¿sí? Y el Homo erectus es el primero que tiene la boca parecida a la nuestra. Se cree que es porque cocina los alimentos, entonces tiene menos dientes, y aunque la lengua es un músculo y por ende no tenemos nada material que nos lo represente, se cree, ¿sí? Los arqueólogos creen, suponen que es el momento en el cual el ser humano comienza a hablar, que tiene que ver con esta transformación de la boca. Entonces el erectus es el que tiene capacidad bípeda, es el que tiene gran capacidad craneana, mucho más que las anteriores, ¿sí? Domina y controla el fuego y por ende transforma totalmente su vida. Como dijimos, el Neandertal lo nombramos simplemente para saber que estuvo solamente en Europa, que fue muy evolucionado, y después, bueno, ya no hay grandes cambios físicos, sino lo que viene después son el Homo sapiens, que es el hombre que piensa, significa, que aparece más o menos hace 250.000 años, ¿sí? Que tienen ya más características del humano actual, y el último, que es el Homo sapiens sapiens, que nada más tiene 100.000 años. ¿Sí? Son como somos actualmente. Les muestro un poquito algunas imágenes, vamos a volver acá a Darwin para que lo veamos. Esta es Lucy, esto es lo que es el primer Australopithecus entero que se descubre. Se dan cuenta que es una mujer, ¿sí? Que ha tenido hijos, y bueno, esta es la reconstrucción que se ha hecho de Lucy. Como ven, es muy mono todavía, ¿sí? Bien, este es el Homo habilis, también. Ven que, bueno, acá las características, el tema de lo de la mano, ¿sí? Esto es cómo se trata de reconstruir el cráneo en función a los pedacitos que se encuentran, porque a veces, pasando tanto tiempo, no se encuentran todas las partes. Ven también que tiene muchas características todavía del mono. Después, acá tenemos al Homo erectus, y acá tenemos al Homo sapiens, no sapiens sapiens, sapiens. Bueno, yo les dejo también, para que ustedes miren, algunas cosas que me parecen interesantes a tener en cuenta. Una de las cosas que me parece importante, les dejo 3 artículos para que ustedes elijan y hagan una tarea en función a eso. Una de ellas es con respecto al tema del orangutana Sandra, que es una orangutana argentina, ¿sí? Este texto es del 2015, y es importante, ¿por qué? Porque se le da la categorización de persona no humana a un orangután, a un mono, ¿sí? Que en realidad lo que significa es que es un poquito más que cualquier animal, ¿sí? Y bueno, y es bastante controvertido el texto, y menos que los hombres, pero que tiene nosotros como humanos tenemos que tener una responsabilidad muy importante hacia estos seres, ¿sí? O sea, este es uno de los textos que les dejo. El otro texto que les dejo es, el otro texto que les voy a dejar es la cuestión de la inteligencia de los monos, que se descubrió que mienten, que tienen una inteligencia bastante similar a la nuestra. Por ejemplo, bueno, mienten, que sienten, que tienen sensibilidad, que un montón de cuestiones, que muchas veces se lo ha subestimado, o se piensa que ellos no pueden hacer determinadas cuestiones y que en realidad sí. Y después les dejo otro, que es el tema de, bueno, la conexión entre la religión, repito, entre la religión y admitir el tema de la teoría de la evolución. Con la religión católica incluimos todas las religiones también. Bien, muy bien. Espero que les sirva, que entiendan, y cualquier cosa preguntan como siempre. Un beso grande.